Las ecuaciones diferenciales que tienen esta forma, la derivada de y con respecto a x igual a una función, y la función está dependiendo de esto, de a x más b más c, con b diferente de 0. Ese tipo de ecuaciones diferenciales siempre se pueden llevar a una forma de variables separables. ¿Cómo se logra? Haciendo una nueva variable, digamos, un igual a x más b más c. Si uso esa sustitución y la aplico ahí en la ecuación diferencial en forma de sustituyendo la información dada, se me convierte en variables separables. Entonces, veamos un ejemplo para que vean ahí cómo es la situación. Este es el ejercicio propuesto y se enuncia así. Encuentre la solución general de la ecuación diferencial siguiente. Vean, la gente cuadrada de x más y con la diferencial de x menos la diferencial de y igual 0. Vean la solución que estoy planteando. Aquí ya la estoy dividiendo entre la diferencial de x, ambos lados de dificultad. De y sobre dx, aquí ya no aparece la de x, ¿no? Estoy dividiendo entre ese término y 0 entre la diferencial de x. Es válido hablar así porque la diferencial de x, recuerden, ¿qué es la diferencial? Son diferencias que tienden a 0, no es 0. Diferencia, o sea, variable que está tendiendo a 0. La diferencial es una variable, ¿no? Entonces, si yo divido entre la diferencial que está tendiendo a 0, 0, entre esos términos es 0. Entonces, queda así. Luego que tenemos esa forma, identificar con nuestra forma de la ecuación diferencial. Vean, la x más b más c, la derivada. Entonces, tenemos de esa forma todavía especial, como está ahí. Así, derivada de y respecto de x igual a la tangente cuadrada de x más y. Vean, derivada de y respecto de x, en la forma, aquí está. Igual, la función en x más b más c, tangente cuadrada en x más y. O sea, ¿de qué? La sustitución. Eso es 1. AX más BY más C. 0 es 0 en este caso. Entonces hacemos eso.
Una pregunta, ¿cómo miran mejor? ¿Yeso blanco o yeso amarillo? ¿O es indiferente? Creería que es indiferente, se ve bien. Ajá, siempre se ve, creo. Bueno, entonces, sea U, X más Y, ahí la sustitución que se recomienda, vaya, Y es igual a U menos X. Ahí el despeje, Y igual a menos X. Ahora, vamos a derivar, no diferencial, es derivada. Derivar ambos lados de la igualdad con respecto a X. Así, ahí estoy especificando lo que hay que hacer, derivando con respecto a X, en los lados que me han encontrado. Ahora, derivada de la resta de las derivadas. Derivada de U con respecto a X. Menos derivada de X con respecto a X. Eso es 1. Así. Vaya, sustituyendo la ecuación diferencial dada. O sea, en esta, ya cuando se despejó la derivada de Y con respecto a X. Bueno, en el miembro izquierdo tengo derivada de Y con respecto a X. Eso es, esta resta. Derivada de U con respecto a X menos 1. Esa es la derivada de Y con respecto a X. Igual tangente cuadrada de X más Y. Ah, pero eso es U. ¿Ves? Tangente cuadrada de U. Despejando ahí la derivada de U con respecto a X, tangente cuadrada de U más 1. Y aquí hay que recordar de la trigonometría que tangente cuadrada de U más 1, en este caso es secante cuadrada de U. ¿Recuerdan? En matemática 1 les hacen esos recordatorios. Vean que aquí se convirtió en variables separables. Así, diferencial de U de secante cuadrada de U igual a diferencial de X. Voy a continuar acá. Aquí 1 entre secante cuadrada es coseno cuadrado. ¿Se acuerdan? 1 entre coseno, secante. 1 entre secante, coseno. Entonces, 1 entre secante es coseno, pero como está el cuadrado, es coseno cuadrado de U. Y aquí la identidad de matemática 12, cuando aprendieron a resolver esas integrales, ¿se acuerdan que la identidad del ángulo doble? O sea, ven ahí, le den una chequeada.
den una chequeada. Uno más el coseno de 2 veces el ángulo que esté acá, pero como sube es 2u, entre 2. Y aquí a proceder 1 entre 2, un medio diferencial de u, más integral coseno de 2u entre 2, la diferencial de u, igual integral de x. Voy a darle una revisadita, alguna observación, algo. Entonces aquí un medio integral de u más, vaya, especificamos un poco. Así, recuerden que yo encabecé este ejercicio como una solución. En ese sentido, esta integral del coseno de 2u entre 2, si yo tengo la derivada del ángulo multiplicando la diferencial de u, la integral es inmediata, sería el seno de 2u. Pero la derivada del ángulo es 2, pero no está. Entonces, construcción por 2 entre 2 no se altera. Entonces, este 2 que divide sale como un medio de la integral. Y ahora esas integrales son inmediatas. Ingeniero, una consulta. ¿No tendría que ser un cuarto del lado de coseno de 2u? Pongámosle ahí, sí. Correcto. Un cuarto. Muy bien. Gracias. Entonces, u entre 2 más un cuarto seno de 2u igual x más c. Ahí está, ya el cuarto que yo no me había fijado ahí por 2 entre 2. Entonces, aquí voy a poner que fueron medio. Este que salió, porque, no, aquí dentro, ya está ahí. Por 2 entre 2. Entonces, este 2, ¿ya? Ponerlo aquí. Ya que ahí está. Me había olvidado de escribirlo. ¿Ves? Ya 4 dividiendo. Entonces ahí tenemos u entre 2 más un cuarto seno de 2u igual a x más c. Ahora hay que retornar a la variable original. Pero ¿quién es u? X más y. Entonces su falta ya lo sustituye. Pero u es x más y. Entonces, ya escribe ahí u, aquí, x más y entre 2, eso es u, más un cuarto seno de 2 por x más y, o sea, 2u igual x más c. Lo que sigue es una reducción lo más que se pueda, ¿verdad? Por ejemplo, aquí x medios, y medios, aquí un x, seguir a reducir eso. Tenemos una revisada, jóvenes. ¿Estamos bien? Si quieren, pueden resolverlo así. Reducir todavía el x a restar. Y ahí les queda. Lo voy a escribir de inmediato.
menos x medios, más y medios, más un cuarto seno de 2x más y, cierro, igual c. ¿Estamos bien? El x pues va restando. Entonces, un medio de x menos un medio de x más y entre 2 más los demás igual c. Así puede quedar. Algunas personas no les gusta tener denominador, no les gusta, pero ahí es cuestión de estilo, no es que esté malo. Multiplica por 4 menos 2x, ¿verdad? Más 2y, más, multiplicando por 4, 4 entre 2, 2, menos 2x, 4 entre 2, 2, 2y, más, aquí no va a estar en un cuarto. Igual k, coma, k igual 4c. Pero así ya está bueno, ¿eh? Es cuestión de cada quien cómo quiere escribir la respuesta. Entonces, vean, el método es bien efectivo en este tipo de ecuaciones diferenciales que u igual a x más b más c, con b diferente del 0, la convierte la ecuación diferencial en una de variables separadas. Existe otro tipo de ecuación diferencial que se parece a este que acabamos de ver. Es como una extensión del anterior, solo que aquí ahora hay cociente. Está en función de un cociente, de esa forma a x más b más c. Para diferenciarlo a su 1, b sub 1, c sub 1 y a su 2, b sub 2, c sub 2. Entonces, ¿cómo se aborda este tipo de ejercicio? Esta se puede convertir en variables separables. ¿Sí? Se considera el numerador y el denominador como dos rectas. Vean que esta es la forma general de recta, pero lo vamos a dibujar aquí igual c, así. La ecuación general de la recta. Entonces el método dice, interprete estas ecuaciones como dos rectas. L1 y L2. Si L1 es paralela con L2, la ecuación se puede resolver por variables separables.
Así. Si son paralelas las rectas. Si L1 no es paralela con L2, cuando no son paralelas estas rectas, que se ha interpretado así, L1 y L2, la ecuación diferencial se puede convertir en homogénea y se resuelve como las homogéneas. Entonces, uno le da el ejercicio y hace la prueba si las rectas son paralelas o no son paralelas, y así se toma la decisión cómo se va a resolver. Veamos el ejemplo. Encuentre la solución general de 2x más 2y menos 1 más, paréntesis, x más y menos 2, todo eso por el y'. Tengo una solución. Vamos a llevarla a esta forma que tiene la ecuación. Así, x más y menos 2 por y' igual menos 2x menos 2y más 1. Ahí está, en la forma que tenemos aquí de especificado, derivada con respecto a x, ¿sí? Menos 2x menos 2y más 1 entre lo que multiplica la derivada. Ahí despejado. Bueno, siempre una revisadita, que de repente a mí me escapa un número como en el anterior que el compañero hizo la observación, afortunadamente que estaba un 2 y se convirtió en un 4. Bueno, entonces, siguiendo la metodología acá, reconozca L1, recta 1, menos 2x menos 2y más 1 igual a 0, y L2, x más y menos 2 igual 0. E investigue si esas rectas son paralelas. Por ejemplo, L1, al despejar y, ¿sí? ¿Cómo quedará? Haciendo un despeje.
Y ya simplificado lo más que se pueda. Menos X más un medio, denle una revisada. Creo que es X. No, menos X más un medio creo que es. Esta y la otra menos X más 2. Entonces tienen la misma pendiente. Y igual mx más b, y igual mx más b, tienen la misma pendiente. Entonces son paralelas. Existe otro método también. No hacen esto de andar despejando la y. Calculan un determinante y aquí los coeficientes de las variables menos 2 de x y aquí 1 y 1 y resuelven el determinante. Es otra forma. Menos 2 por 1 es menos 2, menos por este da más 2. Da 0. Si el determinante da 0, las rectas son paralelas. Otro modo de hacerlo. Si el determinante da diferente del 0, no son paralelas. Bueno, como son paralelas las rectas, la ecuación diferencial se resuelve por el método de variables separables. Voy a borrar aquí entonces. Voy a seguir acá de este lado. Entonces tengo la ecuación diferencial, la resolvemos. Por el método de variables separables. Observe cómo se hace. Aquí se puede factorar el menos 2. Menos 2 factor de x más y más el 1. Y en el denominador tenemos x más y menos 2. ¿Sabe que hay que ser observador? Vean acá, se tiene x más y. Y aquí también x más y. Entonces eso que es común. Y así se va a dar siempre, siempre y cuando las rectas sean paralelas. Uno factora un número y le aparecen los términos comunes, así como lo ven acá, que lo he encerrado en verde. Siempre es así cuando son paralelas, se presenta ese caso. Términos comunes. Pero uno aprovecha, sea u, x más y. Y aquí es parecido al ejemplo anterior. Entonces, sea u igual x más y. Entonces, y igual u menos x. Despejando lleva el x a restar. Y ahora, nuevamente, derivada en el miembro izquierdo con respecto a x. Derivada de x con respecto a x. Hay que derivar esta resta. La derivada de u con respecto a x. Menos derivada de x con respecto a x es 1. Así. Ahora, sustituyamos. En el miembro izquierdo, derivada respecto a x, aquí lo tenemos ya. Derivada de u con respecto a x menos 1. Ahora en el miembro derecho, menos 2u
más 1. Y aquí X más Y, eso es U menos 2. Esto es U. Y ahora comencemos algebraicamente a reducir esto lo más que se pueda. Y se espera que esto se convierta en variable separable. Bueno, se procede aquí. Menos 1 a sumar. Para dar una revisión, ustedes trabajando a la par, para ver si coincidimos. Denle una revisada a esos cálculos, por favor. Aquí ya vieron lo que hice, ¿verdad? Entre 1 menos 2, entre 1 menos 2. Ese 1 así lo escribí para que tengan el mismo denominador. Entonces escribo el denominador común y opero los numeradores. Allí den una revisada las operaciones en el numerador. ¿Estamos bien? Menos 1 en el numerador. Hay una chequeada. Sí, ingeniero, así está bien. Bueno. Ahí se puede escribir así, menos, paréntesis, 1 más 1, ya que ambos tienen menos en el numerador. O sea, que aquí ya es de variables separables, tal como se esperaba. 1 menos 2. A multiplicar, 1 más 1 a dividir, aquí queda el menos, lo voy a dejar ahí, y el de X acá. Así. Y ahí mostrando la integración, que es lo que sigue, para poder llegar a la respuesta. Esta es una integral impropia porque la misma potencia tiene la variable 1 en el numerador y el denominador. Aquí hay varios métodos. Acuérdense que debe escribir una solución. Aquí alguien puede hacer cambio de variable, sea Z o V, otra letra. El denominador sustituye y lo resuelve. Otra persona hace la división algebraica, una división, y también lo resuelve. Y otros dicen, hey, 1 más 1, tengo el denominador, entonces hace esto. No sé si ya no saben este método, lo voy a hacer para que lo miren. 1 más 1 menos 1 para que no se altere. Suma el resto. Menos 2. 1 más 1 entre U. Así.
Entonces tiene 1 más 1, menos 1, menos 2, menos 3. Y ahí reparte en 2, ¿no? La distribución. 1 más 1 entre 1 más 1 es 1. Menos 3 entre 1 más 1. ¿Ven? Este 1 más 1 entre 1 más 1. Esta división es 1. Aquí está. ¿Ven? Menos 3 entre 1 más 1. Otra forma. Yo me decidí por una cosa, siempre, bueno, una solución. Entonces aquí integrando la resta. 1 por du es du, integral es u. Menos 3. 1 entre 1 más 1, logaritmo natural, valor absoluto de 1 más 1. Igual menos x más c. ¿Estamos bien? ¿O quieren que les especifique más los pasos? ¿No? ¿Se comprende? Por favor. ¿Está comprendido? Sí, Carlos. ¿De qué integrando la resta? De 1 por du es du, integral es u. 3, aquí un logaritmo natural, ¿verdad? 3 logaritmo natural de 1 más c. Si quiere, hace esto. U menos logaritmo natural, valor absoluto de 1 más 1 al cubo menos x más c. Si quiere, si no, así es, 3. Es bueno hacer estas cosas porque uno está recordando las propiedades de los logaritmos. El uso diario hace que uno se le queden las cosas, ¿no? Entonces, ahora retornemos. Hey, pero ¿quién es u? Vamos a ver. X más y. Ahí escribo. X más y. ¿Sí? Menos logaritmo natural. Valor absoluto. Paréntesis. X más y más 1. Cierro paréntesis. Al cubo igual menos X más C. Aquí está menos X. Puede pasar a sumar 2X más Y. Y todo igualito en el derecho se quedará modificado. Así. Revisen ahí, por favor. ¿Estamos bien, jóvenes? ¿Comprendido el ejemplo? ¿Preguntas? Sí, ingeniero. Todo claro. ¿Todo claro? Ahí en la guía hay mucho ejercicio de este. Ahora, si las rectas no son paralelas, hay que convertirlas en homogéneas. Las rectas L1 y L2 se simultanean, si hay un punto común y con ese punto se hacen las sustituciones. No lo voy a hacer aquí, porque ese ejercicio es larguito, pero en el documento PDF hay un ejemplo, ahí está resuelto cuando no son paralelas.